Muy bien, pues buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Es para mí un placer, en nombre de los organizadores de este evento, el Instituto Español de Analistas Financieros y Lead Sostenibilidad EFS, junto con las entidades colaboradoras SpainSIF, Pacto Global y ECODES, darles a todos la bienvenida a este Sustainable Talk online que tratará sobre la taxonomía europea, con especial enfoque hacia las implicaciones de las actividades sostenibles para empresas y entidades financieras. En un día, por otro lado, extraordinario, ante el inicio de un conflicto bélico en Europa, que por supuesto entre todos esperamos que tenga la solución más rápida posible. Por lo tanto, muchas gracias por su asistencia, un agradecimiento doble por las circunstancias además especiales del día, ¿no? Yo comenzaría diciendo que esto no es un evento más sobre la sostenibilidad o sobre criterios ESG. La sostenibilidad está aquí ya en boca de todos, una tendencia que ha concitado algo difícil estos días, cual es promover la unidad en todo el espectro político de los países en que es necesaria y urgente. Los políticos se afanan en acelerar su implantación, los reguladores trabajan incansablemente en establecer cómo se ha de aplicar, los inversores y sus gestores en activos en comunicar los criterios bajo los que se invierte en estas premisas, la denominada IRS, inversión socialmente responsable, y las compañías y entidades financieras muy interesadas en todo, pero con muchas dudas y preguntas sobre, ¿y esto a mí cómo me afecta? ¿Cuáles son mis requerimientos al respecto? ¿Cómo debo actuar en definitiva, ¿no? Hoy en día la Unión Europea sin duda ha dado un paso al frente muy significativo, no solo en la promoción del concepto, sino, como dicen los anglosajones, putting your money where your mouth is, a través de la ingente cantidad de transferencias y créditos de su programa Next Generation EU, ostensiblemente orientado hacia la digitalización y, por supuesto, la sostenibilidad. Con ello, la Unión lanza la conocida Taxonomía Europea de Actividades Sostenibles, que es una suerte de vademecum de lo que se considera sostenible y lo que no se considera sostenible, intentando evitar el denominado greenwashing, es decir, hacer verde lo que no lo es, que sin duda supone un riesgo de tergiversación de lo que realmente se pretende. Pero la taxonomía es amplia y compleja y requiere de un esfuerzo didáctico importante. Y acordaros que siempre el diablo está en los detalles, con lo que la formación y el conocimiento o el asesoramiento adquieren una evidente importancia. Perdón. Pues bien, ese es nuestro ambicioso objetivo hoy. Y para ello contamos con un plantel de lujo liderado por Elena Viñes, consejera de la CNMV y ponente de la Plataforma de la Unión Europea sobre Finanzas Sostenibles. Elena es licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona y máster de la London Business School. Y fue hasta abril del año pasado asesora senior de BNP Paribas sobre finanzas sostenibles, a la vez que dirigía las actividades de stewardship y políticas públicas de su gestora de activos. Antes fue miembro del Consejo de la Red de Inversores Institucionales sobre Cambio Climático, consejera de la presidencia de FUMEN o del Climate Lobbying del Reino Unido, entre otros muchos e importantes cargos, al margen de sus también múltiples artículos y papers en este terreno. Sin duda, Elena hoy en día es una referencia europea en este contexto y tenemos la suerte de tenerla ahora muy cerca aquí en España después de varios años por Europa. Gracias, Elena, por estar ahí con nosotros. También tengo el placer de presentaros a Joaquín Garralda, lo cual para mí personalmente es un gran placer, al que conozco desde hace muchos años. Joaquín es profesor de la AI Business School. Su campo de investigación se centra en la sostenibilidad y en especial en los comportamientos que facilitan o dificultan su integración en la cultura de la organización. Es presidente de SpainSIF y ha participado activamente en iniciativas de sostenibilidad, como haber sido secretario de la Red Española del Pacto Mundial, patrono de la Fundación Lealtad y presidente de la Comisión Ética del Fondo de Microbank, Grupo CaixaBank, entre otros puestos. Su trayectoria se acompaña con puestos de gestión en el IE, como decano de ordenación académica de IE University y director de los programas MBA y Executive MBA. También tengo el placer de presentarles
a Fernando Varela, que es doctor ingeniero industrial especializado en sostenibilidad desde la triple perspectiva ESG. Codirige los programas de formación LEED Sostenibilidad y EFS Entidades Financieras Sostenibles. Ha sido durante 20 años director de división y de la estrategia de sostenibilidad de una importante empresa multinacional y actualmente dirige la firma Social Gov, que desarrolla actividades de asesoramiento y estudios para la Unión Europea y entidades privadas y públicas. Finalmente, es un placer presentar a mi tocayo Javier Cortés Fernández, economista, máster en Dirección de Fundaciones por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Cooperación al Desarrollo por Instituto Ortega y Gasset. Exdirector del United Nations Global Pact para América Latina, Caribe y Norteamérica desde el año 2013 al 18 y actualmente codirector de formación en sostenibilidad corporativa de LEED Sostenibilidad. Bueno, pues con esta presentación que he tenido el honor de poder hacer esta tarde, espero que tengamos una sesión muy productiva para todos y bueno, paso inmediatamente el testigo a Elena. Elena, como te dije antes, muchísimas gracias por estar hoy aquí y the floor is yours, que dicen los anglosajones, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, y muy buenas tardes y muy buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer estar hoy con todos ustedes para hablar de la taxonomía. Pero antes de entrar o abordar en las penas y las alegrías de la taxonomía, me gustaría presentarles a alguien, a Sir John Wilkins, que lo tienen ustedes en sus pantallas. John Wilkins fue un clérigo anglicano, filósofo natural, que en 1668 presentó por primera vez a la Royal Society de Londres su gran plan para crear una medida universal basada en el sistema decimal. Lo que sucedía en la época es que no solo existían diferentes medidas en los diferentes países, sino que dentro de cada país existían múltiples medidas, con lo cual se puede imaginar el caos que era. Y además cada persona, cada tienda, cada ministerio, etcétera, etcétera, pues tenía sus diferentes instrumentos de medida, ¿no? Todos hechos bastante rudimentarios y caseros, con lo cual daba pie a múltiples fraudes, ¿no? y un desperdicio increíble. Pero a pesar de las bondades, los beneficios que también argumentó John Wilkins sobre la creación de esa medida universal, ¿no? basada en el sistema decimal, que podía suponer para la humanidad un avance increíble científico, tecnológico y un gran ahorro en las transacciones comerciales, su idea, su plan fue rechazado contundentemente y por unanimidad, tanto por el sector público, por funcionarios, como por el sector privado, comerciantes y demás. Y la razón es porque para llevarlo a cabo pues suponía un cambio, ¿no? Suponía básicamente cambiar todos los inventarios, las cuentas, los sistemas de cuentas, los inventarios, los datos, los registros, etc. Y ese esfuerzo que suponía, pues dio pie a ese rechazo frontal. Y no fue, como todos sabemos, hasta más tarde más de un siglo más tarde, en que se sentaron las bases de lo que hoy se conoce como el sistema métrico. Y, por supuesto, qué decir, que nadie hoy en día pone en duda de todos los beneficios que ha aportado esa medida universal, de la idea de John Wilkins, que el pobre pasó a mejor vida sin ver su sueño realizado. Lo que ha quedado es el nombre, ¿no? Porque metro significa en griego medida universal. Y la razón por la cual estoy compartiendo con todos ustedes esta historia es porque desde mi humilde punto de vista lo que estamos intentando crear con la taxonomía es justamente eso, es sentar las bases para el sistema métrico del siglo XXI. Hace más de 2 décadas, por no decir 3 décadas, que se debate y que se analiza y que estamos todos discutiendo sobre cómo podemos integrar los riesgos medioambientales, el desempeño medioambiental y el impacto que estos tienen en la economía y en las finanzas dentro del sistema actual
económico y financiero, dentro de las métricas, ¿no?, financieras y económicas. Y eso es un poco lo que es la taxonomía. La taxonomía es un sistema de medición de la sostenibilidad. La taxonomía crea ese puente entre las métricas medioambientales y las financieras, como veremos en un momento. Y nada más, antes de pasar un poco a la presentación de hoy, recordaros a todos que la taxonomía, la creación de este sistema métrico del siglo XXI, pues conlleva mucha complejidad y que por supuesto va a acarrear un gran esfuerzo por parte de todos nosotros a la hora de implementarlo. Pero no debemos olvidar nunca cuál es el objetivo final, ¿no?, y todos los beneficios que va a aportar. Y espero con la presentación de hoy convenceros a todos vosotros justamente de esos beneficios a pesar de esas penas a corto plazo que vamos a tener que asumir. Bueno, empezaré con, muy brevemente, repasando para aquellos que se acerquen a la taxonomía por primera vez, comenzaré explicando un poco el ABC de la taxonomía. La taxonomía, de hecho, la palabra taxonomía no significa más que clasificación científica y es, pues eso, una lista, una clasificación sobre qué actividades económicas pueden ser consideradas sostenibles y bajo qué circunstancias. Para que una actividad económica esté incluida en la taxonomía, forma parte de esta lista verde, tiene que cumplir con 3 reglas básicas. La primera, que contribuya sustancialmente a uno de los 6 objetivos medioambientales que tienen todos ustedes a la derecha de sus pantallas. La segunda es que, a la vez que contribuye a un objetivo, no puede causar perjuicio significativo, no puede dañar de forma significativa ninguno de los otros 5 restantes. Y que cuando esa actividad se lleve a cabo, pues se tienen que respetar unas garantías mínimas. Por garantías mínimas estamos hablando básicamente de los derechos humanos y derechos laborales, de esos principios que están dictados por las líneas directrices de la OCDE o las convenciones, las 8 convenciones principales de la Organización Internacional del Trabajo o la Declaración de Derechos Humanos, que son la base de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Ahora bien, cuando hablamos de, si volvemos un poco a esa regla con esos 3 pilares, vamos a dejar aparte las garantías mínimas por un momento, porque ese es cuando se lleva a cabo la actividad. Esos 2 pilares centrales, la contribución sustancial y a la vez el no causar un perjuicio significativo. ¿Cómo se traduce eso en la realidad? Pues se traduce, lo que hemos estado trabajando el grupo de expertos es en traducir eso en una serie de criterios en la medida de lo posible cuantificables, es decir, con unas métricas, y hemos establecido ciertos umbrales, ¿no?, que reflejan ese desempeño medioambiental cuando sea posible. El problema al que nos enfrentamos es que en el mundo medioambiental las cosas, a pesar de que la taxonomía se basa en la ciencia, no siempre se traduce en una cuantificación. Por ejemplo, es el caso de la adaptación al cambio climático o muchos aspectos de la biodiversidad. Por otro lado, lo que es muy importante tener en cuenta es que la selección de esos 6 objetivos medioambientales reflejan los 6 objetivos medioambientales del Plan Medioambiental de la Unión Europea y que para cada uno de ellos existe una estrategia a nivel europeo con metas y objetivos muy claros. Todos conocemos las del cambio climático, la neutralidad carbono al 2050 y ese 55% de reducción al 2030, pero muchos desconocen el de los otros. No me voy a extender en las estrategias de cada uno, pero, por ejemplo, respecto a la economía circular, el objetivo al 2030 es que lo que se denomina la imprenta o huella de materiales, es decir, esos desechos de materiales, ¿no?, que no reutilizamos y que utilizamos, se reduzca en un 25%.
y en un 50% en un 50% al 2030 y en un 75% al 2050. Y que el ratio de recuperación, es decir, de que esos materiales vuelvan a entrar en el circuito económico normal, sea al menos de un 25% al 2030, por dar un ejemplo. Pero qué mejor que si ahondamos un poco en la taxonomía climática, que de hecho es la que tenemos hoy en día. Hoy en día solo tenemos los criterios para los 2 primeros objetivos. Comunicaros a todos que en breve la plataforma va a publicar su informe. Os advierto ya que el informe tiene más de 900 páginas, así que prepararos, sobre los criterios de los otros 4 objetivos medioambientales. Y para aquellos que no estén familiarizados con los procesos en Bruselas de la Comisión Europea, el grupo de expertos emite su juicio o publica ese informe que va a ser la base de un futuro informe de la Comisión Europea, de hecho del acto delegado, en el que ya estará la propuesta definitiva de criterios técnicos. La Comisión se basa, como se basó para el clima, en gran medida en las recomendaciones de la plataforma en su época del grupo de expertos, pero no necesariamente tiene que tomar, y siempre hay pues, ciertos cambios, ¿no? No tiene que tomar al pie de la letra las recomendaciones, después emite su propio juicio. Dicho lo cual, veamos, por ejemplo, el ejemplo para mitigación, ¿no? Del cambio climático. Lo que hicimos en el grupo de expertos, el TEC, en nuestra jerga común, es decir, bueno, vamos a establecer los criterios, ¿no? Esos criterios, esos umbrales de desempeño para para la mitigación climática, ¿no? Y lo que tenemos muy claro es que el objetivo europeo es conseguir la neutralidad carbono al 2050. ¿Qué significa la neutralidad carbono? Pues lo que significa es que absolutamente todas las actividades económicas tienen que llegar a ese cero neto, ¿no? Que se llama el net zero. Y para ello lo que hicimos es decir, bueno, vamos a ver cómo debe ser esa economía del 2050, qué actividades económicas hoy ya están, si no en el cero, en el net zero, en el casi, ¿no? Están muy cercanas, como por ejemplo la producción de electricidad a raíz de energía solar, puede ser un ejemplo, con lo cual ya se pueden considerar bajo carbono o verdes. Después vamos a ver todo aquí el resto de actividades económicas que que están lejos de llegar al cero, pero que son imprescindibles para la economía, que no existe hoy por hoy ningún sustituto ni tecnológico, ni que sea viable tecnológicamente ni económicamente, con lo cual sí o sí esas actividades económicas van a tener que llegar al cero, pero hoy por hoy van a tener que hacer un gran esfuerzo. Y sobre esas actividades vamos a elegir, ¿sabes?, el nivel de desempeño más, o sea, de lo mejor que existe hoy sobre el mercado. Esas tecnologías y ese desempeño puntero hoy por hoy. Y por eso, cuando uno examina los umbrales que establece la taxonomía, representan, en el caso de estas actividades, que son las que hemos denominado en transición o transitional activities, un 5% del sector, es decir, son la flor y nata de ese sector. Lo cual está hecho, como pueden escuchar ustedes, a propósito, porque la idea es que la taxonomía, como vamos a ver, ayude a la industria a llegar a ese 5% más performante, ¿no? Si existiera la palabra, que creo que me la acabo de inventar, totalmente traducida del inglés. En fin, y la tercer tipo de categoría de actividades que nos enfrentamos son los que se llaman facilitadores, es decir, esas actividades, en realidad muchas son tecnologías o productos que en su inmensa mayoría forman parte de la cadena de valor de alguna de las actividades que hemos mencionado antes, que son imprescindibles para los diferentes sectores
hacer la transición. Por ejemplo, hablamos de las turbinas eólicas para la energía eólica. Hablamos de las baterías para los vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Y eso es un poco el trabajo que hicimos en el TEC. Y por último, decirles que presten atención a esa gráfica, ¿no?, que tienen delante de ustedes, que responde a la estrategia del 2050 de la Unión Europea, en el que pueden ver cómo los diferentes sectores, en este caso grandes sectores de la economía, el nivel de esfuerzo, que es justamente ese ancho de banda que ven ustedes, cómo se tiene que ir estrechando, y el nivel de inclinación, ¿no?, de las curvas, esa pendiente que muestra el nivel de esfuerzo al que nos enfrentamos. Y eso se tiene que lograr en 28 años. Bueno, explicado un poco la base de la taxonomía, decir que en realidad el reglamento en sí, porque la taxonomía está regida por un reglamento a nivel europeo, el reglamento de taxonomía, simplemente obliga, es una obligación, digamos, el reglamento es un reglamento de transparencia. De hecho, las únicas obligaciones son, en un primer momento, para la Unión Europea y los Estados miembros. Dicen, bueno, si cualquier Estado miembro de la Unión Europea crea o desarrolla una norma, un etiquetado verde para productos financieros o instrumentos financieros, debe basarse, esa norma o etiquetado debe basarse en la taxonomía, que es la referencia europea que establece ese lenguaje común en toda Europa. Por otro lado, dice, obliga a las grandes empresas, es decir, en un primer momento para los europeos, en la llamada, es el perímetro de aplicación, es el de la Non-Financial Reporting Directive, la directiva sobre divulgación de información no financiera y diversidad, y que está en curso de enmienda. Hay una nueva directiva que se llama la Directiva sobre el Reporte Corporativo de Sostenibilidad, que está en discusión, que va a ampliar ese perímetro para incluir a las empresas grandes no cotizadas, que va a establecer el límite a 250 empresas y que también incluye a las pymes que están cotizadas. Para todos los españoles, decir que en realidad ese nuevo perímetro es el perímetro que ya existe en España, se ha implementado en España con la transposición de la directiva. Pero volviendo a la taxonomía, lo que pide el famoso, para los que estamos involucrados en la taxonomía, artículo 8, es que las grandes empresas informen sobre la proporción de su facturación generada por actividades que están alineadas con la taxonomía y también la proporción de CAPEX y OPEX alineados con la taxonomía o que estén invertidos en justamente alinear un activo o una actividad con la taxonomía. Y por último, entran los participantes en los mercados financieros, es decir, los inversores, que básicamente dice que para todos los fondos que comercialicen como teniendo un objetivo medioambiental o características medioambientales, tienen que describir pues, hasta de qué forma, de qué manera y hasta qué medida han tomado en cuenta la taxonomía, cuáles son sus objetivos medioambientales y la proporción de las inversiones en actividades alineadas con la taxonomía. Es decir, que el reglamento en sí lo único que exige es una exigencia de reporte. Entonces, si solo se trata de reportar, ¿por qué ha habido tanto revuelo? ¿Por qué se habla ha dado tanto de sí, ¿no? Y se habla tanto de la taxonomía y ha creado tanta preocupación o revuelo entre empresas y financieros? Y para realmente entender hasta qué punto la taxonomía supone ese punto de inflexión en el mundo de las finanzas y también en la industria,
hay que ir a su origen, digamos, a ver cuáles son realmente los objetivos de la taxonomía y cómo funciona en práctica. Y eso lo voy a intentar hacer en los próximos minutos. El primer objetivo de la taxonomía es el de aportar claridad a los inversores y al mercado de financiación verde. Como decía, lo que se les pide a los inversores es que si comercializas tu fondo como verde o teniendo características verdes, pues que informes de qué porcentaje de ese fondo responde con esa clasificación oficial que es la taxonomía. Es normal, es como pedirle si a un productor de productos, a un productor de, por ejemplo, no sé, de productos alimenticios, que si comercializa su producto como bajo en grasas, pues lo mínimo que se le puede pedir es cuántas grasas, ¿no? Cuánto hay de grasa en su producto y si eso es mucho o poco. Y como la mayoría de nosotros no sabemos si 51 o 52 gramos es mucho o es poco, por eso está dentro en los productos alimenticios, se les obliga a informar de la cantidad de grasas que hay y al lado se coloca lo que se llama el consumo o la ingesta diaria recomendada para tener ese punto de referencia, ¿no? Y que para el consumidor pueda tomar decisiones fundadas, ¿no? Es exactamente lo mismo, se trata para los productos financieros. Al final, el objetivo es poder decirle para que los inversores le puedan decir a sus clientes, por cada euro que usted invierta en este fondo, X céntimos van a inversiones verdes o sostenibles. Y va un poco más allá porque se va a explicar, pues, cuántos céntimos van a la biodiversidad, cuántos a la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, dependiendo lógicamente de los objetivos medioambientales del fondo. Bien, ¿por qué es tan importante, aparte de para proteger al inversor y para dar claridad a este mercado emergente? Precisamente porque este mercado está aumentando muchísimo. De hecho, las predicciones para el 2025 es que 1/3 de todos los activos bajo gestión a nivel mundial tengan características ESG o sean verdes. Lógicamente, eso hay que tener cuidado que cuando hablamos de fondos ESG, por sus siglas en inglés, ambientales, con características ambientales, sociales y de gobernanza, pues pueden tener solo de gobernanza o pueden ser sociales o pueden ser verdes, no todos, ni muchísimo menos son verdes, pero un buen porcentaje. Otro dato que les quería decir es hasta qué punto han aumentado las emisiones de bonos verdes. El mercado se cree, bueno, los cálculos que llega a 1 trillón, ¿no? El trillón anglosajón, que es el billón en español, y que al 2025 se espera que hablemos de 5 trillions o 5 billones anuales, con lo cual empezamos ya a empezar a tomar un poco de contextualización de la importancia, la relevancia de la taxonomía como medición del grado de sostenibilidad de estos fondos y estos instrumentos financieros. El segundo punto, y es muy importante objetivo de la taxonomía, es ayudar a las empresas a acceder a capital y si puede ser a capital más barato y por mejor entendemos ese capital de largo plazo, ese capital que responde, que tiene un interés largoplacista. Pero qué mejor que darles un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo que quiero compartir con ustedes es de una empresa, es un fabricante de automóviles y vamos a imaginarnos que es un fabricante de automóviles que tiene 4 plantas. De sus 4 plantas, solo uno, la A, fabrica automóviles eléctricos. Además, cumple con todos los criterios de taxonomía, con lo cual nuestro fabricante, nuestra empresa Eureka, puede decir que es un 20% de su facturación está alineada con la taxonomía. Pero los dirigentes de esta empresa son muy conscientes, tienen una visión a futuro y saben que la competitividad de su empresa pasa por la transformación
y la transformación de todas sus plantas y el posicionamiento en el futuro mercado de los vehículos eléctricos. Para ello, tiene una estrategia, ha creado una estrategia de transición y para llegar a la neutralidad de carbono, en la que comienza con la planta B, que la va a poner al día, la va a transformar para que produzca a sí misma, fabrique productos eléctricos. También quiere entrar en el mundo de las forma parte de, digamos, que fabrica también baterías eléctricas, quiere invertir en I+D para mejorar su rendimiento y además la planta D está en una zona con riesgo de inundaciones y quiere hacerla mucho más resiliente. Para ello, crea un plan de inversión en el que el 80% de su CAPEX, de sus inversiones de capital durante los próximos 5 años van a estar dirigidas a ese cambio, a esos 3 objetivos, ¿no? Varios puntos aquí. El primero es que durante esos 5 años todo el capital de inversión, todo el CAPEX que la empresa invierta puede ser considerado alineado con la taxonomía, que es solo hasta que la planta, en este caso la planta B, ya funcione y cumpla con los criterios de la taxonomía, que los revenues o la cifra de facturación proveniente de esa planta puede considerarse verde. Es decir, que al 2025, como tiene mucho éxito su plan, el 50% de los revenues de esa empresa ya son taxonómicos. El otro punto a decir sobre el CAPEX es muy importante, es decir, que y aquí es la conexión con el punto anterior, que esa empresa, nuestra empresa Eureka, puede ir a cualquier banco y pedir un préstamo, y ese préstamo puede considerarse ese préstamo o préstamos en plural, y cualquier emisión de un bono puede ser considerado verde, ya que su objetivo es el de cumplir con la taxonomía, el que su planta B esté alineada con la taxonomía, con lo cual nuestra empresa puede beneficiarse de ese, que es el punto principal, y de ahí el boom de los bonos verdes, de ese greenium que ya estamos percibiendo en el mercado, ese descuento, ¿no? En el coste del capital del que se están beneficiando las empresas que emiten bonos verdes. Y aquí, digamos, la gracia de la taxonomía y el porqué de su importancia, porque verdaderamente la taxonomía es una herramienta para ayudar a las empresas a acceder a capital más barato, de cierta forma, y ese capital que sea, por supuesto, tiene que ser utilizado para su transición, para enverdecer, si así lo pudiéramos decir, sus actividades y sus activos. Pero la taxonomía, también tiene que quedar claro, no funciona de forma aislada, no es la respuesta a la solución milagrosa a todos los problemas. La taxonomía, que es una herramienta que podríamos decir que se aplica a nivel de activo y de actividad, tiene ese lugar en esa estrategia mucho más amplia que deben tener las empresas en sus estrategias de descarbonización o de transición. Las empresas pueden, y nosotros les animamos, a establecer de la misma forma que establecen objetivos al corto, medio y largo plazo, a establecer objetivos de alineamiento de CAPEX. De hecho, ya me vienen en mente 2 empresas españolas que ya lo han hecho. También tienen que empezar a desarrollar sus estrategias de adaptación para que puedan utilizar lógicamente la taxonomía. Pero decir que así como para los fondos ESG o instrumentos financieros más completos como ESG, las instituciones financieras e inversores van a ver a la totalidad de esa estrategia y después a los factores, digamos, a las métricas concretas de CAPEX, facturación y OPEX. Cuando se trata de los productos verdes, instrumentos verdes, la taxonomía adquiere todavía más preponderancia. Hablaba antes de hasta qué punto esa demanda, ¿no? Está creciendo, esa demanda por esos productos. Y uno de los motores motrices o de los grandes impulsores de esa demanda es sin duda el
la reglamentación y la nueva normativa europea. Y para eso es muy importante, para ver hasta qué punto va a impactar, ¿no? Y va a aumentar esa demanda por esos productos, hay que examinar y entender la totalidad de ese plan de acciones sobre finanzas sostenibles o estrategia europea, en la que la taxonomía es la piedra angular, es una pieza muy importante, pero no deja ser más que una pieza de un gran puzzle, ¿no? Y para entender, siempre digo que para entender hasta qué punto la taxonomía es revolucionaria hay que entender ese ecosistema que se está creando alrededor de la taxonomía, en que hay toda una serie de medidas cuya finalidad es precisamente el de fomentar los productos y los instrumentos financieros que se basen en la taxonomía. Desgraciadamente no cuento con todo el tiempo disponible para ir uno por uno, pero me gustaría muy rápido remarcar, resaltar dos. El primero es de las preferencias ESG, que entra en vigor, por cierto, a partir del 2 de agosto, salvo que la Comisión anuncie un retraso. Se prepara para el 2 de agosto. Básicamente, ¿de qué se trata? Se trata de que hoy, cuando tanto para minoristas como para institucionales, se tiene que hacer antes de ofrecerles, digamos, perdón, para minoristas, antes de ofrecerles una serie de productos financieros, se les hace un test sobre su perfil financiero, su perfil de riesgo, etcétera, para poderles ofrecer productos adecuados a su persona, ¿no? Y a sus preferencias. A partir del 2 de agosto se va a incluir preferencias medioambientales y sociales. Y si tenemos que creer, ¿no? Y nos creemos todas las encuestas que han salido en los últimos años sobre la relevancia que cada vez más dan los europeos a los temas del cambio climático, medioambientales en general, sobre todo los millennials, ¿no? Vemos hasta qué punto el hecho de que ante una respuesta afirmativa de preferencias medioambientales, solo ciertos productos podrán ser ofrecidos y que lógicamente la taxonomía va a jugar un rol importante, porque cuando se presentan dos productos financieros, uno 5% alineado y otro 50%, pues a igual rendimiento financiero, pues ustedes me dirán cuál van a elegir. Es más, ni tan siquiera llega un momento en que los minoristas no tienen por qué entender tan siquiera ni saber qué es la taxonomía, porque existirá lo que se llama el etiquetado, ¿no? O la etiqueta que pone en la diapositiva, que básicamente es el ecolabel. Y aquí, para que a todos aquellos que no lo conozcan, he puesto un producto, les enseño, no sé si se puede ver el ecolabel del detergente que tengo en mis manos, porque el ecolabel es un etiquetado europeo que funciona para toda una serie de productos hoy en el mercado europeo, para que, en este caso, por ejemplo, en el caso de los detergentes, personas como yo, que somos totalmente ignorantes en el mundo de la química, podamos, eso sí, al ir al supermercado, elegir ese producto que nos da esa certitud de que tiene un impacto mínimo medioambiental. Pues lo mismo va a suceder con los productos financieros. Y el segundo, y ya el último con el que voy a empezar a ir concluyendo, es que la taxonomía, si en un primer momento su ámbito de aplicación, que se esperaba era el mundo de las finanzas privadas, digamos el sector privado, lo que ha quedado muy claro es que la importancia y relevancia de la taxonomía ha sobrepasado esos límites y que se ha convertido en una referencia a sí mismo para los fondos públicos. Ese traspaso que quedó evidente cuando la Comisión anunció que 37% de esos fondos irían, ¿sabes?, a proyectos climáticos utilizando la taxonomía como referencia, que hemos visto también con la emisión del bono verde español basado taxonómico. Nunca me ha quedado más claro que con todo el debate sobre los planes de recuperación, sobre los fondos
verdes. Y de ahí que la taxonomía haya pasado a primer plano, y yo creo que independientemente de lo que todos nosotros podamos pensar sobre el debate que ha existido últimamente en Europa sobre el nuclear y el gas, decir que el éxito, el mérito de la taxonomía ha sido el hacer que finalmente en Europa se tenga un debate real sobre ya no de cuáles son los objetivos medioambientales y climáticos en especial en Europa, sino que finalmente se hable de qué significa a nivel de actividad económica, cuál es el esfuerzo que hay que hacer y cómo se va a lograr. Y finalmente, ahora sí, concluyo con esto, una última referencia a que, pues, y lo sabemos todos, ¿no? Los mercados financieros no entienden de fronteras y son internacionales. Y cuántas veces he oído yo, ¿no?, de instituciones financieras decir, bueno, la taxonomía está muy bien, pero no es aplicable a nivel internacional, necesitamos algo, una taxonomía global. Y eso sí que es el sueño final, esa medida universal con la que soñaba John Wilkins. Pero lo que sí que sabemos de las buenas nuevas es que la taxonomía europea ha servido de base de referencia para, tenemos al menos, yo he contabilizado más de 20 taxonomías que están ya en vigor o que se están siendo desarrolladas, para las cuales la taxonomía europea ha servido de referencia. Las buenas nuevas, ¿cuáles son las buenas nuevas? Es que a través de la Plataforma Internacional sobre Finanzas Sostenibles, cuyo uno de sus objetivos es intentar aproximar o homogeneizar esos marcos, ¿no?, entre ellos esos estándares que se están estableciendo en finanzas sostenibles, entre ellos la taxonomía, crea ese espacio para las conversaciones. Por otro lado, y sé que hoy nos han unido muchos representantes, muchos participantes del mercado de América Latina, entre ellos, por ejemplo, de Colombia, en el que sé perfectamente que ha habido discusiones bilaterales con la Comisión Europea y que a su vez, por ejemplo, han sido apoyados por el Climate Bonds Initiative, ¿no?, en ese desarrollo de la taxonomía. Pero decir que existen bastantes conversaciones bilaterales entre la Comisión, la plataforma también ha tenido miembros de la plataforma con algunas de estas jurisdicciones, y decir que a pesar de la dificultad de que haya una taxonomía global, al menos durante muchos años, sí quiero dejarles hoy con algunas reflexiones al respecto, que es, no importa tanto dónde se establezca el umbral, si es 100 o es 150, lo que sí que importa es que las diferentes taxonomías, uno, tengan todas esos dos pilares de contribución sustancial y de sin perjuicio a otros objetivos medioambientales, que estén basadas, muy importante, en las mismas métricas medioambientales, de la misma forma que hemos conseguido tener un mismo entendimiento en el mundo de lo que es CAPEX, de lo que es facturación, ¿no?, revenues, etcétera. Tenemos que lograr ese mismo entendimiento sobre las diferentes métricas medioambientales y de las metodologías, y ponernos de acuerdo en las metodologías para calcularlas. Asimismo, en eso hemos hecho muchos esfuerzos, la plataforma, en que tengamos la misma lista de actividades económicas. Para ello, y están disponibles en la página de la Comisión Europea, hemos establecido las equivalencias con los diferentes sistemas de clasificación internacionales y más utilizados por la industria. Y con esto simplemente darles las gracias por su atención, muchísimas gracias, y nada, estoy a su disposición para cualquier pregunta, y siento mucho, creo que a lo mejor me he pasado un poco con el tiempo, así que te paso enseguida, Javier, y En dejo compartir absoluto. la pantalla. En absoluto, Elena, ha sido un auténtico placer escucharte, ha sido tremendamente a la par exhaustiva y sintética, lo cual es un milagro, es como la cuadratura del círculo, ha sido tremendamente interesante y un auténtico privilegio tenerte. Ahora damos paso a un coloquio, ¿no? Tenemos también el honor de hacer comentarios sobre el tema del que nos ha ilustrado Elena,
pues, con dos referentes también, ¿no? Con Joaquín Garralda, el presidente de SpainShift, y con Fernando Varela, co-director de Lead Sostenibilidad. Joaquín es además uno de los fundadores del Pacto Global de Naciones Unidas en España, con lo cual, bueno, pues me une también, además de la admiración, un camino. Y por contextualizar un poco y darle entrada, Joaquín, recuerdo en Nueva York, en el Pacto Global de Naciones Unidas, cuando conversábamos con el mundo financiero sobre cuáles eran los retos del planeta de la humanidad para los próximos 15 años y qué papel jugaría el mundo financiero, nos decían que es fundamental empezar a construir los mercados de medio y largo plazo. Robustez, sobre la robustez, la credibilidad, la certidumbre, porque es precisamente la escasez en la que encuentran hoy. Y hay una exposición en el corto plazo de los portfolios de inversión globales. Y entendían que la transformación de las infraestructuras económicas hacia la sostenibilidad y dar respuesta a los retos medioambientales y sociales que abordamos eran uno de los grandes detonantes para regenerar los mercados internacionales y construir este largo plazo. Pero faltaba esta pieza, ¿no? La pieza fundamental, la taxonomía para poder entender, para poder inteligir cómo se avanza en esa línea, en la línea de la sostenibilidad y largo plazo, darle robustez. Y lo que nos ha contado Elena precisamente es esa pieza fundamental. Y a partir de aquí, pues efectivamente, abordar las grandes transformaciones, ¿no? Tener que transformar todas las organizaciones. Y una de ellas fundamentalmente es el mundo financiero. Entonces te quería preguntar, ¿cuáles son las adaptaciones más sustantivas y las transformaciones más sustantivas que va a sufrir el mundo financiero para adaptarse a esta nueva taxonomía y hacer el clic, ¿no? Entre los mercados, la nueva forma de producir la sostenible y la forma de invertir en estos procesos? Así que adelante, Joaquín, un gusto tenerte. Bueno, y bienvenido. Muy bien. Tengo que hacer un comentario. Primero agradecer a los organizadores por haber invitado a SpainShift. Como con eso ha sido tan bonita la entrada de Elena, pues me ha venido a la cabeza el tema de los estándares. Y claro, es que el tema de los estándares, que ahora lo damos por supuesto, fue una revolución. Y prueba de ello, estaba pensando en un estándar muy curioso que hay en el campo. En España, en el campo, antes no se medía por hectáreas, sino se medía por fanegas. Fanegas es una unidad por los kilos de trigo, por ponerlo de alguna manera, que daba una finca. Y daba igual si tenía más hectáreas o menos hectáreas, porque si el suelo era bueno y si llovía más, llovía menos, pues tenía más fanegas de trigo. Entonces, claro, el valor de un campo eran las fanegas, no tanto los metros. Pero comprendo que por eso, pues bueno, pues Wilkins, cuando lo presentó, pues habría muchos que dirían, pero es que es peor medirlo así. Bueno, pues efectivamente, ahora medimos por hectáreas y las fanegas pues ha quedado en la historia, aunque tenía su lógica, o sea, que por eso siempre cambiar los estándares es difícil. Bueno, esto es, perdón, pero es que me ha hecho tanta gracia lo de Elena. ¿Cuál es el reto para el sector financiero? Bueno, pues tiene además, ahí yo creo que tenemos que distinguir dependiendo de para quién. El sector financiero es muy grande. El sector financiero, además, encima, en temas de ESG es más complejo todavía, si cabe. Y me explico. Y voy a utilizar lo de SpainShift por 30 segundos de explicar. SpainShift es una asociación española para impulsar un foro para impulsar la inversión sostenible y responsable. Y lo curioso es que hay 5 grupos, porque se trata de que sea multi-stakeholder, que es fácil de decir, pero a veces no es tan fácil de lograr que funcione bien. Tenemos un grupo que son los bancos y las aseguradoras, normalmente las aseguradoras, los owners, los que poseen las propiedades. Luego tenemos otro grupo muy importante que son las gestoras de inversión, las que toman la decisión de comprar y vender. Tercer grupo, no menos relevante, que son los que suministran información y conocimiento, y ahí están todas las rating companies y las universidades. El cuarto grupo están ONGs y el quinto grupo los sindicatos, porque en España los sindicatos están en la comisión de control de los planes de empleo de las grandes empresas. Tienen un papel muy relevante. Entonces, esto es SpainShift, estos son multi-stakeholders, y entonces, dependiendo para quién, le afecta de una manera u otra. Desde luego, el primero, vamos a poner a los gestores de inversión. De repente dice, oiga, usted tiene que ser transparente, y para ser transparente usted tiene que utilizar estos estándares. No vale que cuente lo que usted quiera, sino a partir de estos estándares si lo logra, no lo logra o qué hace.
Bueno, eso supone un esfuerzo enorme. Entre otras cosas, porque le pide que resuelvan o que den datos de una manera que hoy por hoy muchas empresas en las que están invertidos no se los dan. Y ellos son los que compran empresas. Entonces tienen que decir, mi cartera de empresas, pues esta tiene tanto, esta tanto, pero si esta no me dice, entonces este es uno de los retos que tienen actualmente dentro del mundo financiero las gestoras. Pero es que también hay otro reto que es muy relevante, es que hay empresas que son suministradoras de información ESG. Y entonces la taxonomía dice, este es el estándar. ¿Tienen todas las rating companies las mismas metodologías? No. ¿Tienen una igual que la de europea? Ahí están. Entonces ese es otro reto, es, por así decir, convertir las fanegas en hectáreas y bueno, pues tiene su dificultad. Y por último, también los que son los owners, es decir, una compañía de seguros. Pues una compañía de seguros tiene que tomar decisiones y a lo mejor resulta que tiene una cartera teniendo en cuenta la rentabilidad y los dividendos que da esa cartera para hacer frente a sus obligaciones como empresa de seguros. Pero es que a lo mejor resulta que dice, no, usted no debe invertir en este sector, perdón, en esta empresa que tiene esta actividad y esa actividad no está alineada y sobre todo está al revés, está indicada que es negativa. Y entonces, claro, si es negativa, a lo mejor dice, pues ¿qué va a hacer? Tiene que explicarlo. Y si quiere quedar bien, pues a lo mejor dice, ¿me voy o no? Es decir, ¿vendo esa empresa o no? Y aquí entramos con el último aspecto que quería mencionar de cómo está pues, una revolución al sector financiero, es que con esa disyuntiva, si vender o influir, pues ¿qué hago? Dice, bueno, pues me quedo porque esta empresa me da sus dividendos y por sobre todo son empresas de energía y que van a ser necesarias con ese gráfico que nos han puesto de hasta el 2050 son necesarias, no podemos decir ya no. Y bueno, pues ¿cómo hago eso? ¿Cómo lo tengo en cuenta? Si hago engagement, activismo, es decir, quiero influir en esa empresa para que transicione rápido hacia el net zero, pues claro, te encuentras que tengo suficientes recursos, yo como gestora, soy suficientemente importante para que me haga caso, es decir, y con esto ya acabo, que dentro del mundo financiero hay muchos agentes, tienen un gran reto, están, pues para algunos más nerviosos que otros, de si lo logran o no lo logran, pero claramente está marcando un avance hacia pues, el equilibrio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchísimas gracias, Joaquín. La verdad es que, como me apunta también el chat, no se podría explicar mejor, ¿no? Y además te agradezco muchísimo la síntesis. Y bueno, ahora la otra cara de la moneda, Fernando, también, y en ese ejercicio de síntesis tan ilustrativo que has hecho, Joaquín, para el mundo empresarial, para las nuevas tecnologías, nuevos modelos de gestión, ¿qué implica? ¿Qué implica esta taxonomía? Nos ha apuntado Joaquín desde el punto de vista inversor. La taxonomía hace el enlace y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Aunque también nos ha dicho Elena, también para el sector público, pero al final también son modelos de gestión, con lo cual, Sí. adelante, cuéntanos, ¿qué implica más sustantiva? Pues muchas gracias, Javier. La verdad es que sintetizar en 5 minutos las implicaciones para las empresas de este tema que es complejo, que tiene muchas derivadas y que admite, digamos, diferentes aproximaciones, pues es todo un reto también, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar dar algunas pinceladas, ¿no? Lo primero decir que esta medida de la implantación de la sostenibilidad, de la taxonomía, yo diría que conlleva 2 consecuencias principales, ¿no? Una que seguramente va a canalizar más financiación, ¿no? Y esto significa pues, que aquellas empresas que estén alineadas con la taxonomía, pues de alguna manera se van a beneficiar de una facilidad de acceso a la financiación y de un costo menor de la financiación, ¿no? Y por otro lado también va a fomentar la transparencia del mercado, ¿no? Y de igual manera también va a beneficiar pues, a aquellas empresas que realmente hayan hecho un trabajo de integración de la sostenibilidad en sus compañías, ¿no?
Bueno, ¿cuál es el momento, ¿no? ¿Cómo está siendo la reacción de las empresas frente a esta iniciativa, ¿no? Yo creo que hay cierta resistencia, ¿no? Y además comprensible, ¿no? Una cierta percepción de que se trata de una nueva carga. Y mirad, aquí traigo a colación un estudio reciente en el que se entrevistaron a 2.400 directivos sobre esta cuestión de la sostenibilidad, y la conclusión era que reconocían que era un asunto esencial, pero que había dificultades para afrontarlo, ¿no? Aducían pues falta de recursos, de tiempo, y es verdad, ¿no? La sostenibilidad requiere de cierta inversión, nuevas habilidades, de dedicación de tiempo, ¿no? ¿Cuál es la buena noticia, ¿no? Yo creo que también hay que comentar lo que dicen las conclusiones de muchos estudios sobre esto, ¿no? Y es que la integración de la sostenibilidad genera valor para las compañías, ¿no? O sea, los modelos de negocio sostenibles son más rentables en el medio y largo plazo, hacen a las empresas ser más competitivas. La sostenibilidad es un campo abierto a la innovación, y la innovación es un elemento de competitividad muy, muy relevante, ¿no? Y también pues, ayuda a reducir los riesgos, a evitar las barreras al crecimiento, a aprovechar mejor las oportunidades. En fin, facilita el acceso a la financiación, a licitaciones públicas, a fondos europeos o internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, y alguno se preguntará, ¿no? Bueno, todo esto está muy bien, pero bueno, ¿qué implicaciones concretas para las empresas tiene la taxonomía, ¿no? Bueno, aquí me gustaría mencionar algunas de distintos ámbitos, ¿no? que ya se van percibiendo, ¿no? Primero, a nivel estratégico, pues yo creo que va a implicar a nivel de la empresa tomar una decisión sobre qué porcentaje de la actividad se quiere que sea sostenible, ¿no? Qué actividades, qué proyectos, qué productos. Es decir, cuánto de sostenible se quiere que sea la compañía, ¿no? Luego también a nivel organizativo, ¿no? La integración de la sostenibilidad es una cuestión transversal, ¿no? Que implica a muchos departamentos, requiere mucha colaboración interdepartamental, revisar procesos, políticas corporativas. En el ámbito de la financiación también, ¿no? Como hemos comentado, afectará a los costes de capital, de financiación, pero también a los sistemas un poco internos, ¿no? El tema de la contabilidad, por ejemplo, requiere cierta adaptación de los sistemas contables. Hay que mostrar que tanto por ciento de los ingresos, de las inversiones y los gastos operativos pues están alineados con la taxonomía, ¿no? ¿Qué decir del tema de reporting, ¿no? Evidentemente la nueva directiva pues, contempla ya la exigencia de reportar sobre estos aspectos vinculados a la taxonomía, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de reporting, hablamos también de los sistemas de información, todo el tema de la cuestión de los datos, ¿no? Que requiere sistemas de información más potentes, una recolección de datos que incluya pues, la medición de estas variables ambientales y sociales, ¿no? Y te diría también que incide o que tiene implicaciones en la cultura corporativa, ¿no? O sea, esto requiere fortalecer el conocimiento a nivel de la organización, capacidades nuevas y seguramente pues, también el fortalecimiento del propósito corporativo, ¿no? Bueno, yo ya termino porque tenemos poco tiempo, ¿no? Pero yo creo que con la taxonomía comienza realmente la era de la integración real de la sostenibilidad, ¿no? Y además que es una oportunidad para ser más y mejor empresa, ¿no? Yo creo que en la taxonomía, en la integración de la sostenibilidad genera esa confianza que requiere el mercado, ¿no? Y eso va a hacer que estas empresas que se alineen pues generen esa confianza y sean más atractivas para consumidores, para empleados, para inversores, ¿no? Me permitís la recomendación, yo creo que hay que empezar a dar pasos, ¿no? No esperar a encontrarse con las barreras del mercado. Y bueno, pues el camino está trazado, ¿no? O está en vías de ser trazado, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo, hay que ponerse a andar, ¿no? Y esto es bueno para las empresas o para la empresa y es, por supuesto, bueno para la sociedad.
Lo dejo aquí, Javier. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Realmente que yo creo que ha sido excelente dar las dos perspectivas. Joaquín, Fernando, sobre la ilustración que nos ha aportado Elena, ¿no? de la nueva taxonomía. Bueno, por cerrar, la tendencia ya es imparable. Realmente esa era la pieza que faltaba para que la generación de valor a través de la sostenibilidad ya fluya de una manera cristalina y permita tomar decisiones a inversores, pero también a consumidores, pero también a los marcos regulatorios les hace mucho más fácil también ir avanzando. Es decir, la transformación de la industria hacia el desarrollo sostenible con más valiosa para además dar respuesta, ¿no? a los desafíos que tenemos también como planeta, como humanidad. Por tanto, lo que tú decías, Fernando, también es fundamental empezar a generar capacidades, ¿no? y conocimiento, e internalizar la sostenibilidad y esa taxonomía en la forma de gestión. A eso nos dedicamos en Lead Sostenibilidad y en FS, ¿no? Entidades financieras sostenibles, a generar esas capacidades, conocimiento, para que ya no haya que convencer de la bondad de estas decisiones, del valor que generan, sino ya ir en la vanguardia, el cómo lo hacemos, ¿no? Y nos dotamos de innovación, tecnologías para hacer más valiosas nuestras empresas. Nada, cerramos aquí. Joaquín, sí, adelante, no, adelante. Un No pequeño, me pierdo ni un segundo de lo que quieras decir. Adelante. un segundo, no, nada más que una cosa. La taxonomía, yo creo que el momento en el cual se empieza a verse más fácil, relativamente más fácil, es cuando te olvidas de pensar en empresa y pasas a pensar en actividades. Eso tiene muchas implicaciones hasta la contabilidad, como también ha dicho Fernando, pero es que hay que pensar en actividades. Esa es la idea, porque en todo el mundo piensa en empresas, que es lo que nos hemos acostumbrado, los estándares de siempre. Nada más, perdón, nada más que eso. No, es un punto excelente, porque efectivamente es en cómo nos aprovisionamos, cómo gestionamos los recursos, cómo contratamos, cómo gestionamos a nuestra gente, todo el ciclo de producto, la circularidad, absolutamente de acuerdo. Y tocar los procesos clave de actividades de una empresa que llevan a ser más sostenibles es crítico. Nada más, despediros a todas, a todos. Creo que ha sido un auténtico placer. Joaquín, Fernando, Javier, Elena. Agradecer a las entidades organizadoras, Instituto Español de Analistas Financieros, entidades financieras sostenibles, Lead Sostenibilidad y nuestras entidades colaboradoras. Aquí acaba nuestro Sustainable Talk, un auténtico placer, y muchas de las preguntas que nos hacéis os invitamos a que en nuestros blogs y en nuestros perfiles de LinkedIn, donde colgaremos la grabación de esta excelente jornada, bueno, pues poder seguir dando estas discusiones. Creo que es tremendamente estimulante hablar de estos temas y muy esperanzador, ¿no? Es posible encontrar el net cero en 2050 y con esta pieza yo creo que se va a escalar esa transformación. Elena, Joaquín, Javier, Fernando, un gusto. Hasta pronto todas y todos. Gracias. Adiós, gracias. No, gracias.